En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa donde cada semana tomamos un tema monográfico de impacto internacional y lo sometemos a las visiones heterodoxas de nuestros invitados. Esta semana ponemos el foco en el asunto que mayor interés ha suscitado en las últimas semanas, sin duda, Afganistán. ¿Cómo va a ser el Afganistán de los talibanes y, sobre todo, cómo deben los gobiernos relacionarse con ellos? Me acompañan en este estudio Luis Rivas, periodista independiente. Bienvenido. Gracias, Carlos. Sara Grira, periodista en la publicación Orient 21. Bienvenida, Sara. Hola. Y el politólogo Olivier Urrutia. Bienvenido. Hola, buenos días. Y también me acompaña en duples Victoria Fontán, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad Americana de Afganistán. Ella estaba en Kabul y tuvo que huir a Irak con la llegada de los talibanes. Buenos días, Victoria. Buenos días y muchas gracias por tenerme en el programa hoy. Estoy muy feliz de que la situación en Afganistán les interesa porque, pues, ya. Estupendo, enseguida hablamos con Victoria. El Afganistán de los talibanes hoy en Primera Plana. Un mes después del shock de la conquista de Afganistán por los talibanes y de la espantada de los occidentales, con todos los momentos de surrealismo y de enorme tragedia humana que pudieron vivirse en el aeropuerto de Kabul, ahora llega el momento de afrontar un fracaso para Occidente que deja a su paso muchas preguntas justo 20 años después del 11S, cuando todo comenzó. Estas 2 décadas prueban que Estados Unidos entró a tientas en Afganistán y actuó ignorando que no bastaba con hacer valer su intención punitiva. Veamos algunas portadas que nos deja la prensa. Kugel Internacional. ¿Quién va a hablar con los talibanes? Esa cuestión que mezcla la política y la ética. En el USA Today, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken defiende la salida de las tropas de Afganistán. Los talibanes se han comprometido a evitar que los grupos terroristas utilicen Afganistán como base para operaciones que podrían amenazarnos a nosotros o a nuestros aliados, dice Blinken. Pese a ello, miren portadas como esta de The Economist, que no duda en calificar el retiro como la debacle de Joe Biden. Bueno, les quiero preguntar de primeras a los tres que me resuman en un par de titulares qué significa esta vuelta de los talibanes 20 años después del 11S. No sé si lo podríamos titular como un fracaso de Occidente. Luis. Yo más triste todavía, la venganza póstuma de Ben Laden. Sara. Es el fracaso de la guerra contra el terrorismo y de las intervenciones occidentales en esta región. Olivier. Un fracaso, un éxito según se mire, un fracaso para pues Estados Unidos y las Naciones Unidas, un fracaso sobre todo a nivel humano para la población y un éxito a nivel geopolítico para, pues digamos, potencias que no son Estados Unidos. Ahora les voy a preguntar por ello, pero antes, Victoria Fontán, vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Universidad Americana de Afganistán. Estaba en Kabul y tuvo que huir, como les contaba, Irak con la llegada de los talibanes. Victoria, cuéntenos brevemente cuánto llevaba usted en Afganistán y cómo fueron esos días y esa salida suya del país. Yo tal vez como profesora de estudios de paz y conflicto nunca hubiera imaginado una progresión tan rápida de los talibanes y entonces hasta, no sé, 2 o 3 días antes, todo el mundo pensaba que Kabul iba a pelear y que la gente de Kabul iba a resistir contra una invasión de los talibanes. Y yo diría que cuando me fui para el campo de seguridad privada muy cerca del aeropuerto, para estar cerca del aeropuerto para salir, hasta ese día, que era el día antes de la invasión de los talibanes en Kabul, yo no pensaba que mi relocalización era algo que ver como una evacuación, porque hasta el último momento, hasta que los talibanes ya entraron Kabul, no pensaba que iba a tener que evacuar. Entonces, todo fue muy rápido. También es como estos castillos de tarjetas de jugar, ¿no? Que se destabilizan de una vez. Entonces, de una hora a la otra, los talibanes entraron en Kabul y nuestro paradigma de seguridad privada, un paradigma de fuerza armada, de vehículos blindados, etcétera.
todo este paradigma se quebró para una realidad durante en cual ya la fuerza, el dinero y todo este monopolio de la fuerza de la comunidad internacional ya no valía nada. No sé si podemos decir que este fracaso puede envalentonar y dar nuevos aires al islamismo radical en el planeta, Luis. Bueno, está claro que se han oído voces que celebraban a su manera la derrota, porque la derrota que ellos consideran de Estados Unidos, la derrota de Occidente y la derrota de la intervención internacional también en la zona, como decía Sara. Pero, de todas maneras, bueno, eso está por ver también. Decías en la introducción que Anthony Blinken decía que los talibanes se han comprometido a no utilizar el territorio. Yo no sé qué credibilidad tienen los talibanes. Esto es algo que no lo dice Blinken, sino que en los acuerdos de Donald Trump con los talibanes ya estaba escrito. Pero vamos, volviendo a esto, yo creo no hay ninguna credibilidad, no vamos a saber nada de momento. Y de todas maneras, yo creo que Francia en las últimas horas ha compensado esa euforia, digamos, si existiera, del islamismo radical, eliminando a uno de los jefes de yihadistas en África, ¿no? Es decir, estamos en una especie de no solo de guerra, sino de guerra de comunicación, de guerra política, de medallas de unos y otros, pero decir que no van a utilizar el territorio yo no me lo creo. Hablar de derechos humanos y talibanes puede ser un oxímoron. La frase la dijo esta semana Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. En ese caso, ¿cómo tenemos que relacionarnos con ellos? ¿Cómo se tienen que relacionar los gobiernos de Occidente con los talibanes, Sara? Bueno, es claro que el gobierno de los talibanes no va a ser una democracia, que nos recordamos que lo que fue el régimen de los talibanes en 1996. Lo que puede hacer el Occidente es que, bueno, los talibanes necesitan un reconocimiento internacional, o sea, occidental. Y entonces, bueno, los países... Podemos decir que los países occidentales tienen esa posibilidad de dar presa sobre el régimen de Talibán para hacer que respetemos al mínimo los derechos humanos. Pero esa legitimidad los talibanes ya llevaban años buscándola y años reuniéndose con Putin, con los chinos, es decir, no es algo nuevo, ya han estado trabajándola, ¿no? Bueno, lo que legitima a los talibanes es que de negociar con ellos cuando se volvieron una fuerza considerada en el país y no cuando eran una fuerza más o menos débil. Y eso es lo que legitima a los talibanes. Lo que debemos recordarnos es que los talibanes hoy en Afganistán son vistos como más o menos como una fuerza nacional y no como un movimiento islamista, y por eso es que el ejército de Afganistán bueno, que no quería luchar para un gobierno que es visto como un aliado de los estadounidenses. Oliver, ¿hay que hablar con los talibanes? ¿Los gobiernos occidentales deben hacerlo? No, yo no me atrevo a decir lo que se debe hacer. Yo solo lo analizo. Claro, mezclamos política y ética. Ya. Bueno, es complicado, política y ética, ¿no? En general van mejor política y pragmatismo que política o realismo que política y ética. En este caso, cuando Josep Borrell dice que es un oxímoron, probablemente tiene razón. Por otro lado, yo diría que como buen diplomático él usa un eufemismo, es decir, que derechos humanos con el régimen talibán, obviamente, si nos atenemos a la definición de los derechos humanos como los definimos nosotros, bueno, la ONU y Occidente, obviamente son incompatibles. Si se tiene que hablar con ellos, bueno, la realidad es que ni se tiene ni hay que no hacerlo, es que ya se hace. Es decir, que el pragmatismo político hoy día hace que Afganistán es una zona de muchas influencias, donde China actúa, donde Irán
actúa, donde Turquía actúa, Rusia también, y obviamente la Unión Europea, que de momento dice oficialmente que, digamos, está a la espera, ¿no?, de que el régimen talibán les dé algunas pruebas, ¿no?, de buena fe. En realidad Francia como Alemania abocan, por ejemplo, por un diálogo con el régimen talibán. Luis. Vamos a ver, si se dialoga con Corea del Norte, si se dialoga con China, a pesar de lo que se denuncia de los uigures, si se ha negociado con la Unión Soviética en los peores tiempos de la Guerra Fría, es decir, sería... ahora, porque vemos imágenes de la situación en Kabul que nos han dejado ver los talibanes, por cierto, porque estaba bien organizado esas imágenes, no podemos decir, basta, no negociamos. Lo que pasa es que hay que negociar desde un punto de vista serio. Lo que no puedes decir, ya que hablamos de Occidente y de Estados Unidos, es decir, bueno, vamos a negociar. No podemos pretender que respeten los derechos humanos, pero lo que se puede hacer es presionar, porque al final, ¿qué pasa? Que Occidente es el malo de la película siempre, con razón muchas veces, invade militarmente y todo, pero después es el que paga. Porque ahora lo que piden los talibanes es nos comportamos bien si nos dais mucho dinero para recuperarnos económicamente. ¿Vale? Hay que negociar y hay que decir, vale, de acuerdo, pero vamos a unas condiciones mínimas, digo yo. Victoria, usted tiene contacto con muchos de los que se han quedado allí en el país. ¿Qué sabe de ellos? ¿Cómo están viviendo estas primeras semanas de gobierno talibán? Sí, todavía tengo contactos diarios con mis estudiantes, con muchos estudiantes que todavía me piden ayuda, una ayuda que ya no puedo brindar. Estamos obviamente tratando de trabajar en la exfiltración ahora de nuestros estudiantes, pero también de nuestros colegas y de miembros de la facultad. Pero por ahora no se puede decir que tenemos éxito, y tal vez yo diría que esta ventana de oportunidad ya se está cerrando poco a poco, día a día. Lo muy difícil para mí es de ver que todo que nosotros como comunidad construimos ya se desintegró de repente. Y pues es lo que está ocurriendo y me está realmente rompiendo el corazón para mis estudiantes, para mis colegas, y de saber que yo tal vez soy refugiada en otra universidad, en otro país, pero que ellos están peleando por su vida diariamente. Me estaba pidiendo la palabra Sara, se la doy enseguida. Vamos un momento a publicidad, enseguida seguimos aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Ronnie Théophile. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Come to time, him think Shensi. him no expect a third. Bring it sitting to me like a waiter where I serve for the best pussy where you ever get in other world. Me want me go. Yes, I that me want. Drick Barbossa and Pericles. Tem dias que a gente não tá bem. Eu acordei pensando em nós, em tudo que a gente viveu. Warted. Welcome to Guadeloupe, bienvenue sur mon île enchantée. Là où Facebook et WhatsApp ont remplacé les médias. Pourquoi marcher oppressé? T'as oublié les ancêtres africains. RFI. Continuamos aquí en Primera Plana esta semana hablando de Afganistán, de la retirada de tropas y de la llegada al poder de nuevo de los talibanes. Lo hacemos con Luis Rivas, periodista independiente, Sara Guirira de Orient 21, Olivier Urrutia, politólogo, y en duples con Victoria Fontán, que es vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Universidad Americana de Afganistán y que tuvo que escapar de Kabul con la llegada de los talibán. Nos estaba relatando antes de la pausa, Victoria, los contactos que todavía tiene con sus estudiantes allí en Afganistán y lo que se puede o no se puede hacer. Quizá la pregunta es cómo debería ahora apoyar Occidente a la sociedad civil afgana tras esta salida desgarradora. Sara.
Sí, no, solo quiero añadir que con lo que dijo Luis, que bueno, para la situación de derechos humanos, lo creo que hay que subrayar que la situación de derechos humanos durante los últimos 20 años en Afganistán no estaba fantástica tampoco. Tampoco, sí. Entonces, es algo que es importante de subrayar también, porque no es solo el régimen de Talibán que va a hacer que las cosas van a ser peor en Afganistán. Del mismo modo, no, porque hablábamos de diplomacia y hablamos ahora del apoyo a la sociedad civil afgana, que yo creo que las dos cosas van muy relacionadas. Yo quería añadir a lo que dije antes que la diplomacia siempre es algo muy complejo y es un juego a varias bandas, ¿no? Entonces, son como placas tectónicas y que se responden. Abandonar el diálogo con los talibanes es también abandonar a la influencia de otros países la zona que representa Afganistán. Y por otra parte, es verdad que los talibanes, por motivos tanto políticos como, diría, teológicos, están muy enfrentados con Daesh, con el Estado Islámico. Entonces, los occidentales también ven a los talibanes como enemigos a la vez que potenciales aliados en la lucha contra un enemigo que consideran todavía peor que ellos. Y no hay que olvidar que desde 2001 hasta ahora algo ha cambiado ahí, que es que Al-Qaeda, que dominaba a los talibanes, ahora es lo contrario, es decir, que los talibanes han metido mano sobre Al-Qaeda en Afganistán y Al-Qaeda más o menos obedece a los intereses talibanes, es decir, que los talibanes pueden ofrecer también una especie de estabilidad en relación con la lucha contra grupos terroristas que consideramos más peligrosos. Hace 20 años la misión parecía directa y clara: invadir Afganistán y perseguir, capturar o matar a Osama Bin Laden, autor intelectual de los ataques terroristas del 11S. Lograr ese objetivo también incluyó el derrocamiento de los talibanes y de manera constante la misión se transformó en un vasto y complicado experimento para remodelar una sociedad que pocos estadounidenses entendían. No sé si os preguntara qué errores podríamos enumerar, así a grosso modo, en estos 20 años. Luis. Porque errores ha habido. Otra cosa es que los hayamos sabido detectar. ¿Qué podríamos señalar en la lista de errores? Es que es muy fácil ver los errores cuando se pierde una batalla, pero hasta ahora poca gente los había dicho, estamos cometiendo un error. Hombre, si empezamos, hay gente que puede pensar, el primer error es instalarse en Afganistán, porque, como hemos ya hablado, es decir, una cosa es intentar, entre comillas, ayudar a Afganistán, pero desplegar un ejército allí sin tener en cuenta lo que hemos hablado muchas veces, que es decir, se va a un país poco conocido y en vez de llevar miles de soldados, no se hace como ya hacía Napoleón, que llevaba historiadores y llevaba gente que conoce la cultura local y estas cosas, ¿no? Efectivamente, ha faltado toda esa parte cultural, toda esa parte de empatizar con la sociedad afgana. Es fácil de verlo ahora, pero estábamos, cuando Estados Unidos decide todo, estaba utilizando el choque emocional del peor atentado de la historia de la humanidad, digamos, atentado. Quiere decir que es fácil ver ahora los errores. Yo me centraría en los errores al final. Yo creo que el error más grave al final ha sido la evacuación. La evacuación, yo creo que se acusa a Biden y yo creo que, según algunos expertos, porque yo tampoco soy un experto en retiradas, se podía haber apurado algunos meses para hacer una evacuación mucho más ordenada. Voy a preguntarle antes a Victoria qué creía. ¿Qué factores explican para usted, Victoria, el fracaso de Occidente tras 20 años en Afganistán? Hay algo que llamamos la paz liberal, que es armar un país como armar un carro, ¿no? En partes. Y entonces, pensando que con una infraestructura estatal, con unos ministerios, con una constitución, con todo esto, se puede armar un país, pero el alma de un país es en la gente. Y yo diría que con todo lo que hemos hecho en los últimos 20 años,
es realmente darle a la gente un sentido falso de seguridad con ideas que realmente son excelentes en los libros, pero que no necesariamente funcionan diariamente porque nuestra paz liberal, que es reconstruir un país para que la gente ya pueda consumir, ¿no?, económicamente, pues esta paz liberal realmente no reconstruye el tejido social, el tejido humano y el tejido también, yo diría, tal vez nacionalista del país. Ahora es el problema de Afganistán, que no hay un sentido común, no hay tejido social, no hay proyecto nacional, proyecto político, no hay ningún carisma de ninguna persona al nivel estatal. Hay muchos grupos étnicos que realmente reúnen a la gente, pero no hay Afganistán. Afganistán solo existe en los libros de la paz liberal. Y es por esto que se desintegró tan fácilmente, porque realmente nunca logró emergir, nunca había un Afganistán. Olivier. Sí, bueno, el primer error más importante es no haber aprendido de los anteriores errores en cuanto a política de state building. Sí. Es decir, Somalia, Kosovo, Timor Oriental, Mozambique, Sierra Leone. Y dos, desde el principio del desembarque de Estados Unidos en Afganistán, haber menospreciado también una frase que describe muy bien a Afganistán en todos los libros de geopolítica, que es que Afganistán es el cementerio de los imperios. Exacto. Es decir, que hay muchos fracasos porque Afganistán, aparte de su topografía muy peculiar, es verdad que es un país multiétnico con lógica tribal muy importante y una zona de confluencia de influencias extranjeras opuestas. Y en este caso, Estados Unidos probablemente con las Naciones Unidas no han sabido desde el principio pues integrar esa complejidad en sus acciones. Sara, ¿querías añadir algún error más a toda esta lista que estamos planteando? Sí, bueno, yo no estoy segura que la guerra que esa misión estaba clara hay 20 años, porque esa guerra estaba una guerra contra el terrorismo y el problema es que no se hace la guerra contra una medida de acción. Y era una guerra, no era una guerra. El discurso oficial era una guerra del bien contra el malo, era toda esa ideología de los neoconservadores en los Estados Unidos y bueno, que fue la misma cosa en Irak 2 años después y bueno, lo que sucedió es que lo que vemos... que la legitimidad no fue la misma. Yo creo que la legitimidad luego de Irak con una guerra donde se mintió no fue la misma que la de Afganistán, ¿no? Y lo prueban también los organismos internacionales. Sí, pero el título era el mismo. Son el mismo ejército y la misma guerra contra el terrorismo y contra el mal y las fuerzas del mal. Y al final, 20 años después, se vea que bueno, las intervenciones extranjeras no son las soluciones y que en general esas intervenciones legitiman al discurso radical y al discurso de los grupos terroristas. Luis, no sé si hay que añadir algo más. Yo no, quiero decir que estoy de acuerdo que de todas maneras toda la preparación política de esa intervención era algo que, en fin, no era justificable de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, el debate ahora mismo es que la democracia es exportable. Ese es el gran debate ahora. ¿Es que el intervencionismo humanitario es todavía válido? Porque es que estamos hablando de Irak, estamos hablando de Afganistán, pero ¿qué pasó en Libia? Sí, es decir, yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, es decir, que el debate... Bueno, las primaveras árabes relanzaron muy potentemente ese debate, ¿no? Donde Occidente tenía a unos dictadores
que le hacían el trabajo muy bien, con los que nos llevábamos muy bien y de repente... Pero las primaveras árabes eran principalmente movimientos nacionales que empiezan en el interior de la sociedad misma y no de una intervención extranjera. Y eso es lo principal. No se puede, yo no creo que 20 años después, yo no creo en lo que se llama el mesianismo político. No, yo tampoco. Yo tampoco. Comparto plenamente lo que acabas de decir. Pero yo creo que se enfoca un poco mal el problema, porque, a ver, ese paradigma político de geopolítica existe desde los años 90, que es luchar contra los estados fallidos para asegurar la paz, ¿no? O para luchar por la seguridad y la defensa. Es decir, se considera hoy día en las ciencias políticas que un estado fallido es un estado peligroso justamente para el mantenimiento de la paz global. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un estado fallido como Afganistán pues acoge grupos terroristas, se decide intervenir para restablecer un Estado potente que pueda controlar su territorio. Esto en sí no está mal. Lo que está mal es menospreciar la realidad única, la característica del país en el que uno decide intervenir y hacerlo de forma muy con una forma de infantilización del pueblo. Es decir, se hace esto, yo diría casi sin el pueblo, sin asociarlo, ¿no? bajo tutela. Entonces eso pues no tiene cabida a los 20, 30, 40 o 50 años. Y los estados después son mucho más débiles. Sí. Es contraproducente. Sí, en Afganistán como en Irak, la corrupción, el nepotismo, las instituciones que no se marchan hoy es una catástrofe. Les iba a preguntar si creen que vamos a sacar lecciones en Occidente de esta catástrofe de Afganistán, pero no me atrevo porque me quedan 30 segundos. ¿Frase de sujeto, verbo y predicado brillante para cerrar el programa o si no, nada? No se atreven. Vale, pues muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en esta edición de En Primera Plana sobre Afganistán y les esperamos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias.